Seguimos en la radio en Onda Cero, Más de Uno Elegido, Más de Uno Agricultura. Cada viernes, ya lo sabes, nuestra dietista, nutricionista infantil de cabecera, la coordinadora del proyecto de la Unión Junior de la Lóndiga la Unión, que es Alicia Cox, nos recibe y nos visita siempre para ir cerrando este tiempo de radio. Hola Alicia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Muy bien también, ¿no? muy bien también. Sí. Oye, vamos a hablar de una cosa que es importante. Yo personalmente no lo hago porque yo termino de trabajar ahora, voy a casa, como y luego vuelvo, por ejemplo, ¿no? O tú tampoco, hay mucha gente que no lo hace, pero luego sí hay mucha gente que come en los trabajos. Es decir, que tiene que prepararse la comida en casa y que tiene un horario laboral que en su oficina pues tiene ahí media horita, ¿no? Una horita, pum, para comer. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto que es más o menos, Alicia, planificar las comidas, organizar las comidas semanales. Un nombre que tiene así en inglés que se llama como batch cooking. ¿Esto qué es? Bueno, el batch cooking es lo que tú estabas comentando, ¿no? Es como organizarnos para poder tener una alimentación saludable durante toda la semana. Es dedicar un día a la semana, como puede ser el sábado o el domingo, que a lo mejor estamos más libres, a cocinar algunos platos para que el resto de la semana no tengamos que realizar esta tarea, ¿no? Uh-huh. Este año en la Unión vamos a dedicar cada mes a un tema de educación nutricional. Uh-huh. Y en este mes de febrero lo queremos dedicar específicamente a esto, ¿no? Al batch cooking, a la planificación de las comidas semanales, con la intención de que, bueno, pues hay muchas personas que comen en el trabajo, en la propia Alhóndiga La Unión, por ejemplo, hay muchos trabajadores que tienen que comer allí, ¿no? Entonces, queremos enseñar cómo poder hacer una buena planificación para que podamos alimentarnos bien y no sea una carga, ¿no? Vale. Diaria, de qué como mañana, cómo lo hago, ¿no? Entonces, es importante realmente saber tener tres puntos en cuenta. Sí. El primero sería diseñar un menú semanal por grupos de alimentos, ¿vale? Es decir, saber con qué frecuencia debo de consumir cada grupo de alimentos. Uh-huh. Y planificárnoslo, si lo podemos escribir, pues mucho mejor, porque de esa forma lo vemos, ¿no? Y lo tenemos más claro. El segundo punto sería hacer la compra en base a lo que tienes en la despensa y qué alimentos te faltan para tu menú, para completar ese menú. Y el tercero sería cocinar por grupos de alimentos basándote en la herramienta del plato saludable, que lo hemos hablado alguna vez aquí en antena, ¿no? Sí. Vamos a desglosar estos tres puntos, ¿vale? Para que todas las personas que nos estén escuchando, si tienen boli y papel y quieren tomar notas, fenomenal, puedan poner en práctica esta forma de organizar las comidas. Vale, y también rápidamente le digo a los oyentes que si no le da tiempo a apuntar esto, oye, que luego a partir de las 2 y poquito de la tarde lo colgamos el podcast en Onda Cero Elegido, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, también en este podcast, este trocito de radio en la Lóndiga La Unión, en las redes sociales, para que aquel que anda un poquito despista no pueda coger para tomar nota, que lo pueda hacer luego tranquilamente. Así que Alicia, ponte a desgranar esos tres pilares básicos. Empezamos. Bueno, el primer punto que hemos dicho que era diseñar nuestro menú semanal por grupos de alimentos. Para ello, como he dicho, es importante saber con qué frecuencia tengo que tomar cada grupo de alimentos. ¿Vale? La frecuencia puede ser un poquito variable, no es que tenga que ser tal y como lo voy a decir, ¿no? Hay personas, por ejemplo, pues que son veganas, que no toman carne ni pescado, ¿no? O huevos. Entonces voy a dar unas recomendaciones generales, ¿vale? Siempre me gusta no decir, ¿no? Que si en algún momento no sabemos cómo hacerlo, necesitamos consultar o lo que sea, acudimos a un dietista nutricionista que nos aconseje. Como ¿vale? tú, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Yo lo que voy a dar son unas recomendaciones generales para una familia que les pueda ayudar, ¿vale? Mira, por ejemplo, frutas y verduras es aconsejable tomarlas a diario y mínimo 2 raciones de verdura y 3 de fruta al día, ¿vale? Legumbres.
Se aconsejan 2 o 3 veces a la semana, ¿vale? Es una fuente muy buena de proteína, por ejemplo, vegetal, y debemos de aumentar un poquito la frecuencia de consumo, ¿no? En muchos hogares es uno de los grupos de alimentos que incluso menos se consumen. El pescado deberíamos tomarlo unas 3 veces por semana. La carne 2. La carne debemos de bajar el consumo de carne, porque consumimos demasiada carne. El huevo, pues depende del gusto, ¿no? El huevo podríamos consumirlo incluso a diario, pero deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Porque pues, el tema de las proteínas, que lo veremos en el punto de después, ¿no? Es decir, podemos tomar huevo, pero si el resto del día hemos tomado ya demasiada proteína, pues cambiarlo para otro día, ¿no? Vale. Y los cereales deberíamos de tomarlo preferiblemente siempre integrales y a diario también, teniendo en cuenta las proporciones que vamos a ver en el plato saludable, que vamos a comenzar a continuación, ¿vale? Como resumen, diría que las verduras, las frutas y las legumbres no deben de faltar en los menús semanales. Bien. ¿Vale? Con estos puntos tendríamos ya la información para desarrollar nuestro menú, ¿vale? Una vez que tenemos ya el menú hecho, debemos de ir a hacer la compra. Claro. Antes de ir a hacer la compra... ¿Qué tengo? ¿Qué tengo, ¿no? ¿Qué tengo en el frigo, la nevera, la despensa y qué me falta, ¿no? Exacto. Sí, es muy importante saber, mirar qué tenemos para económicamente también ahorrar, ¿no? Es una forma también de organizar la economía familiar, además de las comidas, ¿no? Cosas que nos falten las anotamos en una lista y nos vamos a la tienda para poder comprar lo que nos falta. Claro. Un consejo a la hora de comprar para saber si nuestra compra está siendo saludable o no, sería el que la mitad de nuestro carro, la mitad de nuestra compra, debería de estar formada por fruta y verdura, ¿vale? Cuando miramos nuestro carro en el supermercado, que veamos que la mitad de esa compra tiene color y tiene olor a fruta y a verdura, ¿vale? Eso sería una recomendación también a tener en cuenta. Y por último, nos metemos ya de lleno en el plato saludable, ¿vale? El plato saludable nos lo podemos descargar si lo necesitáis en la web de la Unión. En las redes sociales también lo tenemos. Se llama plato saludable o plato Harvard, ¿vale? Y bueno, este plato nos viene a enseñar las proporciones de cada grupo de alimentos que hemos visto en el primer punto, cómo debemos de distribuirlo a la hora de hacer ese plato, ¿no? Podemos trasladarlo a nuestro plato del día o a un guiso que hagamos en una olla, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que la mitad de ese plato o la mitad de esa olla que hemos cocinado deben de formarla sobre verdura, hortaliza, incluso algunas frutas, ¿vale? Puede ser en una ensalada o en un guiso o como queramos, ¿vale? Pero la mitad de la ración de lo que estemos tomando debería de ser verdura, hortaliza y fruta. Una cuarta parte debe estar formada por cereales integrales y otra cuarta parte por proteína saludable, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos cocinar las legumbres que queramos, las cereales que queramos, es decir, un día a la semana podemos cocinar diferentes comidas, ¿no? Y combinarlas a lo largo de la semana como más nos guste, ¿vale? Vale. Por ejemplo, me gustaría daros un ejemplo para que lo tengan en cuenta los oyentes, ¿no? Podemos cocinar para 2 días legumbres, para 2 días carne y pescado, 3 días algo de cereal, que podemos completar ese cereal con acompañarlo con pan algunos otros días, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta que las 2 raciones de verdura deben de estar presentes todos los días, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos un día a la semana decir, venga, pues voy a cocinar verduras para toda la semana, o en un guiso de lentejas entran ya unas cuantas raciones de verdura, ¿no? Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta. Sí, todos estos consejos en cuenta, es mucho más fácil organizarnos las comidas, es mucho más fácil comer saludable, aunque comamos fuera de casa, ¿no? Eso te iba a decir yo, eso te iba a decir yo, porque mucha gente dice, no, es que
me cuesta o le cuesta más trabajo tener una alimentación sana y saludable comiendo todos los días fuera. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si nos planificamos bien, o incluso si alguien va, por ejemplo, Alicia, o come fuera en un menú, ¿no?, de un sitio, porque le gusta más eso que cocinar, también puede comer sano. Eso también, una cosa no quita la otra, ¿no? Sí, también se puede. Sí. Es verdad que yo siempre recomiendo, vamos, que podemos comer fuera, de menú, en un restaurante, perfectamente. Pero yo creo que forma parte del cuidado de nuestra salud, de nuestra alimentación, ¿no? El cocinar y preocuparnos un poco de elegir nosotros mismos qué alimentos queremos tomar, ¿no? Entonces, yo entiendo que en la vida, ¿no?, el ritmo que tenemos de trabajo y de vida es complicado y no podemos dedicarle el mismo tiempo que se dedicaba hace unos años, ¿no?, pues cuando estábamos más en casa y podíamos hacer comidas más caseras. Pero debemos de tener en cuenta que la alimentación en general, la nutrición, es básica para tener una salud óptima, ¿no? Claro. Entonces, si esto lo desplazamos, lo dejamos en último lugar, al final nuestra salud se va a ver resentida. Entonces, lo que queremos intentar es dar algunas pistas, algunos consejos para que cualquier persona pueda organizarse las comidas, no sea una carga, ¿no? No lo vean como una carga, como algo que les pesa, que les cuesta trabajo, y puedan comer saludable y cuidar su salud, ¿no?, a la vez. Entonces, esto es importante, ¿no?, porque es algo que hacemos a diario y mínimo 3 veces al día. Entonces, y se puede tener una alimentación sana y saludable, bien planificada y sabiendo lo que es más sano, ese plato saludable que ya lo hemos comentado alguna que otra vez. Así que apúntense todo esto, cómo organizar y cómo planificar las comidas para uno cocinarlo durante un día más o menos o 2 días y tenerlo dispuesto toda la semana para uno poder ir al trabajo. Alicia Cox, dietista, nutricionista infantil, coordinadora del proyecto de la Unión Junior de la Alhóndiga de la Unión. Gracias, Alicia, y hablamos la próxima semana. Cuídate mucho. Muchas gracias, igualmente.